Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas. Déjame cambiar la conexión más estables. De conexión al menos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hemos vuelto, seguimos con nuestro mes de mayo, ¿no? Ya estamos en junio. Seguimos con el mes de junio, calentando los motores del movimiento del futuro es funcional, a nuestro congreso de Zaragoza, que cada vez se acerca más y les esperamos a todos o en el congreso online o en el congreso presencial, mejor en el presencial, siempre me gusta más, para que podamos compartir las actualizaciones de la neurociencia, del abordaje clínico de pacientes, siempre basando todo lo que hacemos obviamente, en la neurociencia más moderna, como ya lo sabéis. Y la idea siempre es estar trabajando con temas. La idea siempre es estar trabajando con componentes, con referentes que estén al frente de la rehabilitación, que estén al frente de la enseñanza, que estén encargados de la responsabilidad de generar cambios, ¿no? De las cosas más difíciles que tenemos actualmente en el campo de la salud. Una de las cosas más difíciles es justamente poder producir cambios. Yo me recuerdo que cuando yo estudiaba, es cierto que en este momento yo estudiaba, estaba en la universidad haciendo mis prácticas en hospitales de oncología, y me recuerdo que en su momento, esto era 2002, tal vez, 2001, algo ahí, 2003, algo en ese sentido, empezó a hacerse una cirugía en los pacientes. Yo trabajaba con cáncer de mama. Se empezó a hacer la cirugía que se llama en portugués, se llama de linfonodo sentinela. Entonces, no se hacía toda la linfadenectomía axilar, que era una práctica común en este momento, y lo que se hacía era el vaciado de un linfonodo de la axila. Se probaba este linfonodo o 2, 3 más para evitar los skip metástasis, y luego, si este era positivo, ahí se consideraba hacer toda la limpieza de la axila, y si esto no era positivo, entonces se preservaban todos los linfonodos axilares. Bueno, esta cirugía arrancó ahí en 2001, 2002, 2003, no me recuerdo bien, pero ya llevaba cerca de 8, 9, 10 años de estudio, y ya se sabía, hacía mucho tiempo, hacía 5, 6, 7, 8, 9, 10 años, ya se sabía que era muy beneficiosa para los pacientes. ¿Por qué les estoy comentando esto? Porque en general los cambios en el sistema de salud son así. Para que nuevas ideas puedan incorporarse, para que nuevos tratamientos puedan incorporarse, para que nuevas perspectivas puedan incorporarse, hace falta tiempo, persistencia, perseverancia, y principalmente que los pioneros sigan siendo pioneros en todo lo que hacen, y a partir de ahí, cuando esto se mantiene, la cosa funciona mejor. Que es Tomás Bonino, vamos a ver si puede sumarse a nosotros. Aquí lo tenemos. Aquí lo tenemos el otro lado de su cámara, probablemente. Voy. Pero ¿Qué tal? bueno, madre mía. Dame un segundo. Que ahora no puedo darle la vuelta. Ahora. Uy. ¿Me escuchas, no? Perfectamente. Tus dedos también los vemos ahí.
Pero espera, que no me deja darle la vuelta. Un momento. Estoy intentando darle la vuelta, pero... A ver. Eso es lo que llamo de dejar huella. Está genial. Literal. Bueno, aquí estoy intentando darle la vuelta. No, tranquilo. No te preocupes, toma tu tiempo. A veces pasa. Es que no me deja darle a mi cámara. Porque salen los comentarios. Si quieres, te bajamos y vuelves. A ver. Probamos otra vez. No, es que le doy sin querer a los... Le estoy dando sin querer a los comentarios y no me deja darle la vuelta. Espera. Déjame... ¿cómo? Voy a quitar los comentarios. Desactivar comentarios. Mira a ver si puedes ahora. Ahora. ¿Sí, no? Ahí te tenemos. Ahora sí. Eso es. Ahora sí. Listo. Y ahora ¿Sí, devuelvo no? los comentarios. Estamos perfectos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Luis? Muy bien, mejor ahora. ¿Sí, no? ¿Estás por España? Sí, ¿verdad? Estoy por España estos días, en Madrid unos días. Qué bueno. Está por aquí sin parar, por suerte. Qué bueno. Déjame presentarte entonces, ahora que ya te vemos. Voy a presentarte como está aquí en la página del Congreso, que yo lo veo genial. Yo le dije a Rui, oye, dame una descripción como esta, me parece estupenda. Ella me dijo, bueno, no se puede para todos, solo para los que tengan un currículum así. Pues yo les voy a decir. El profesional que ha revolucionado el enfoque del movimiento terapéutico y el aprendizaje motor en la fisioterapia. Fisioterapeuta, docente internacional, investigador y autor, Tomás ha asesorado a hospitales, ballets, equipos profesionales y artistas escénicos en más de 12 países. Su enfoque une ciencia, pedagogía y conciencia corporal con una visión profundamente funcional. En el Congreso de Salud Neurofuncional va a compartir su experiencia sobre cómo aplicar el movimiento de forma inteligente y terapéutica para optimizar la recuperación y el rendimiento clínico. Oye, fantástico. Madre Súper, mía. ¿eh? Bueno, lo habéis redactado muy bonito. Sí, pues se han esforzado un montón. Bueno, no pueden inventar nada. Lo que pueden hacer es darle luz a lo que ya está puesto. Entonces, Correcto. felicidades. Correcto, gracias. Un gusto, Bueno, gracias por la invitación a la charla y al congreso. Un gusto recibirte aquí, incluso porque yo creo que estamos en la parte de los fisios revoltosos, como ya te comenté cuando hablamos la otra vez. Entonces, no son muchos fisioterapeutas que cuadran con nuestro perfil para que podamos llamarles y que nos puedan aportar cosas interesantes para nuestra comunidad, nuestro grupo. Y me siento muy contento, muy ilusionado de recibirte aquí, porque seguramente eres uno de los pocos que sí que pueden aportar mucho a nuestros alumnos, nuestros pacientes incluso, que siempre están por aquí, por todo el movimiento que vas haciendo, no solamente por España, por Sudamérica y todo, y revolucionando esta perspectiva del movimiento. ¿Puedo decir esto? Bueno, no sé si es una perspectiva, es entender que el movimiento es una herramienta, como otras muchas, pero que es muy útil o más útil de lo que parece para muchas cosas. Yo creo que es un poco más eso que otra cosa. Qué bien. Sabes que yo estaba hablando, tuve una sesión de dudas ahora hace poco y vino una pregunta. Vamos a empezar hablando de lo básico, luego avanzamos y dejamos que fluya. Me gustaría saber tu opinión. Hay mucha gente que defiende la idea de un core estructurado, ¿no? Un core estructurado hay que activarlo para todo lo que hagas. Vas a cepillar los dientes, activa tu core. Vas a atar los cordones, activa tu core. Yo tengo mis cosas ahí. Cuando algo es siempre y vale para todo, yo tengo problemas en aceptar eso, Tomás. Pero me gustaría saber tu opinión, empezando ahí con un tema. Mira, yo creo que
veces las opiniones se pueden reforzar con ejemplos concretos que todos podamos entender, básicamente. Decir que uno tiene que ir con cualquier parte del cuerpo apretada de forma co-contraída, ¿no? O sea, como que todo esté apretado junto y todo el tiempo, pues eso es poco aplicable a cualquier parte del cuerpo. Ejemplo, si nosotros tenemos que ir con el hombro apretado y siempre todo tenso, pues no tiene mucho sentido. El hombro, evidentemente, el brazo va a ser más difícil usarlo. Si yo tengo que estar con la mandíbula apretada, pero no por bruxismo, sino porque me dicen que tengo que apretarla, pues muy práctico, mucha movilidad no tendré. Si yo tengo que ir a propósito con todo el cuello un poco tenso, aunque sea un poquito más tenso de lo razonable, pues tampoco voy a tener movilidad. Lo mismo pasa con la zona media. O sea, no es diferente en este sentido. ¿Qué ocurre? Que hay unos cuantos mitos con la zona media, como un mito que quizá a alguno de los que nos escuche les suene un poco raro, que verdad que siempre hemos escuchado que toda la fuerza sale de la zona media para todos los movimientos. Bueno, pues hay una regla universal, dado que vivimos en un planeta con gravedad, que es que la fuerza se genera en lo que esté apoyado en el suelo. Entonces, ¿cuándo se genera la fuerza en la zona media? Pues si yo estoy boca arriba, con las manos y pies al aire, pues sí, se genera en la zona media, porque la zona media está apoyada en el suelo. Si yo estoy boca abajo, con la barriga apoyada y manos y pies en el aire, pues efectivamente la fuerza se genera en la zona media, porque estamos en un país con gravedad, en un país no, pero en un planeta con gravedad. Ahora, si yo estoy de pie, la fuerza se empieza en los pies. Y si yo estoy haciendo el pino, o sea, parada de manos, pues la fuerza se empezaría en las manos. Y si yo estoy a cuatro patas, pues la fuerza estaría en las piernas y en las manos. Entonces, hay unos cuantos mitos por ahí, entre ellos que hay que apretar el core, entre ellos que la fuerza sale del core, que el core es lo más importante del cuerpo. Hombre, pues será importante un poco, pero otras cosas importantes. Así que, bueno, son unos mitos que ya por suerte se empiezan a mover la información. Y no hay que ir apretando el core ni mucho menos. Una colega llamada Joan Elphinston pone un ejemplo muy bueno, que sería como que ir apretando el core todo el tiempo sería como conducir un coche con el freno de mano puesto. Que bueno, te cuesta más, simplemente estás como frenado. Pero repito, eso es aplicable a cualquier parte del cuerpo, en mi opinión. Luis, tenía yo una pregunta para ti, que podemos, mejor dicho, ir y venir. A mí a veces me preguntan, y yo no tengo muy claro la respuesta, ¿qué es esto de funcional? ¿No? Porque hay como muchas interpretaciones de lo que es el ejercicio funcional, por ejemplo, o la salud funcional. Para ti, ahora te digo yo mi idea, ¿qué es esto de lo funcional? Lo del funcional, bueno, para mí es que tenga aplicación práctica. Es decir, que tú lo utilices en tu rutina. Y parte de tu rutina para optimizar tu rutina, que esto sea importante. Entonces, para mí, con lo que trabajo, esta es una parte es de las partes más importantes del trabajo y tal vez lo más difícil sea explicar esto siempre para la fisioterapia, porque la fisioterapia ya trabaja con la idea de funcionalidad, pero de la funcionalidad mecánica, de la funcionalidad de ejes de movimientos, de la funcionalidad de planes de movimientos y en gastroenterología, el vago se mete mucho ahí en el tema gastrointestinal. En 1979, no voy a recordarme ahora el nombre del médico, yo tengo el libro aquí en algún lugar, yo para recordar nombres soy terrible. Un médico empezó un movimiento que es uno de los fundadores de la Fundación Roma. La Fundación Roma trabaja con trastornos de ejes, disturbios del eje gut-brain, por ejemplo. Él empezó a proponer que en gastroenterología se debería dividir el diagnóstico al menos en dos categorías, las categorías morfológicas y las categorías funcionales. Y desde ahí empezó a llevar martillazos en la cabeza, como es la rutina, ¿no? Pero al fin y al cabo, después de mucho tiempo produciendo material, publicaciones y todo eso, logró que el universo de la gastroenterología reconociera que hay dos o tres tipos de diagnósticos y uno de ellos es el diagnóstico funcional. ¿Y en qué consiste el diagnóstico funcional? Hablando del sistema nervioso autónomo, que es un poco mi contexto.
Es que eventualmente hay pacientes, que ya sabemos desde la fisioterapia cuando hablamos del dolor, pero que hay pacientes que no tienen una alteración morfológica importante, pero que el sistema no funciona bien. Por ejemplo, colon irritable, el intestino irritable. Pero se busca soluciones como si fueran soluciones de problemas morfológicos para problemas que son funcionales. Yo siempre explico a mis alumnos, si tienes un motor, el coche es nuevo, y desmontas el motor pieza a pieza, todas las piezas son nuevas y lo conectas todo otra vez, pero no arranca. Y si arranca, arranca mal. La pieza es nueva, pero el motor no funciona bien. Entonces, eso es un problema funcional. Entonces, cuando decimos que el futuro es funcional, es justo en esta dirección de que eventualmente no hay un cambio morfológico que esté produciendo el daño, no hay una hernia o una protrusión discal que esté promoviendo el daño, pero, pero hay algo y no viene de la cabeza del paciente y este algo tiene que tratarse. Entonces, para mí es muy fácil llevar esto al plan musculoesquelético porque siempre he trabajado con eso, sé que tú trabajas con eso y vamos a hablar de eso, pero cuando empezamos a abordar esto desde una perspectiva más de regulación de sistemas funcionales, sistema gastrointestinal, sistema cardio, sistema metabólico, nos da una otra perspectiva. Entonces, la idea es esta, producir un movimiento donde la gente empiece a mirar menos a la postura y más tal vez a la funcionalidad, menos a la forma del abdomen y más si es un abdomen funcional, si es un sistema gastrointestinal que hace lo que tiene que hacer, y, ¿sabes? Pero iría Entonces, por estas... yo te sumo, totalmente de acuerdo, pero sumo, además, que lo que es, o sea, quitando los problemas funcionales, ¿no? Como diagnóstico, sino el tratamiento o el abordaje, vamos a decir, funcional, para mí no solo es que sea práctico, como concepto de que esa persona pueda mejorar en su práctica, de alguna manera, en su función, es también un poco adaptado ecológicamente a la persona. Quiero decir, que lo que le ofrezcamos sea práctico para esa persona en concreto, que quizá no es para el vecino, ni para el hermano, ni hermana. Es decir, que sea realmente centrado en la persona, que ¿no? es un concepto que ya se viene usando hace tiempo, pero verdaderamente. O sea, que sea funcional significa que a esa persona lo que le ofrezcamos sea realmente útil. Muchas veces se ofrecen soluciones que pudieran ser algún tipo de solución, pero para esa persona no le sirve. Ajá. O sea, directamente. Entonces, yo eso también lo sumaría, en este caso, como tratamiento funcional, ¿no? Y bueno, es que es importante. Te digo porque, por ejemplo, hace poquito, vamos, hace 2 semanas, salió un consenso de qué es ejercicio funcional. Vale. Porque también, claro, o sea, Claro. una serie de expertos dijeron, pues mira, creemos que para nosotros el ejercicio funcional es no sé qué. Porque todos hablamos de la palabra funcional, pero la verdad es que cada uno creo que la interpretamos de una manera. Y Claro. molaría estar como todos de acuerdo un poco. Y de alguna forma vamos en la misma dirección, aunque a veces de forma independiente, de alguna forma vamos en la misma dirección. Hablando de eso, vamos a empezar a poner cosas ahí. A mí me gustaría ver. Yo creo que un café contigo me tardaría unas 4 o 5 horas, ¿no? Eh, Sería más que un café. Bien, tenemos mucho más. Ahí el tema de la fobia, ¿no? Que se desarrolla uh, en los pacientes por el dolor, por el sufrimiento, por evitación de nuevos gestos, entre comillas, motores que puedan producir daño. Parte de este proceso de tal vez catastrofismo, si estás de acuerdo con el término, viene de la propia percepción y experiencia del paciente, de que yo hice esto, me hizo daño, así que no quiero volver a hacerlo. Esto puede ser en la vida rutinaria o en un gimnasio, pero parte de esto viene también de la mala información que, que se gestiona en nuestro sistema de salud actual. Y ahí no estoy hablando de España, estoy hablando de España, de Argentina, de Ecuador, de Brasil, de lo que sea. ¿Ves eventualmente que el clínico responsable por el cuidado, a lo mejor por exceso de cuidado, puede estar generando más problemas que soluciones?
Mira, te sumo a eso. No creo que sea desafortunadamente por exceso de cuidado, que el exceso de cuidado lo que lleva es una cosa que se llama fragilización, Ajá. no catastrofismo, sino por la falta de información, incluso me atrevería a decir algunas veces negligencia directamente. O sea, una cosa es que por exceso de cuidado uno diga cosas que fragilizan a la gente, que eso pasa mucho. Creo que un humano puede pocas cosas, probablemente sobrecuide también al paciente, ¿no? Pero bueno, eso es una cosa. Yo creo que lo peor es lo siguiente, Luis, que es que tenemos poca formación, poco conocimiento, al menos sobre el mundo del dolor, en concreto, y eso nos puede llevar a decir cosas que creyendo que son así, no lo son, directamente. Hay un autor que se llama Arturo Goycoechea, que es un neurólogo que está aquí en Ajá. España, ¿vale? Moviéndose mucho, que dice una cosa muy sencilla. El catastrofismo, el responsable es el profesional de salud. Punto. Y quizás no es el directamente profesional de salud, quizás es el vecino, ¿no? De la persona que le dijo, oye, cuidado que a mí me han dicho, bueno, ¿quién te lo dijo? Un profesional de salud. O sea, que el catastrofismo viene en general de los profesionales de salud o indirectamente de los vecinos, amigos, lo que sea, que han ido a un profesional de salud y han tenido algo parecido. Entonces, pues es complicado, sí. Nosotros a veces, suena muy feo decirlo y yo creo que puede ser un buen punto de inflexión o un buen empujón para empezar a cambiar las cosas, es el hecho de saber que a veces estamos siendo más el problema que la solución, totalmente. Y hay un compañero del cual justamente yo hoy he subido al feed, si alguien quiere verlo, unas frases muy buenas que ha dicho en una entrevista, que se llama Fede Montero, que bueno, está liderando un lugar en la sanidad pública que están haciéndolo muy bien con el tema del dolor crónico, que básicamente nos dice que, por ejemplo, en Estados Unidos se está empezando a ver abogados, que ya sabes que ahí todo el tema de las denuncias está un poquito más desarrollado, pero no hay abogados que están mirando simplemente las guías de práctica clínica, ¿vale? Lo que dicen las guías de práctica clínica hoy, y lo que a su cliente le han hecho o no le han hecho en el sitio. Y están denunciando a profesionales porque no solo no están siguiendo las guías de práctica clínica, sino porque hacen cosas de hace 30, 40 años. Y imagínate que eso pasa aquí. O sea, imagínate que de repente a alguien se le ocurre decir, oye, voy a averiguar si el tratamiento que me han hecho en este sitio respecto a mi dolor sigue o no las guías de práctica clínica. Y si no las seguimos, alguien nos denunciase. ¿Qué pasaría? Cada uno tendrá que plantearse y Fede Montero en esta entrevista dice que quizá, o sea, ojalá no nos denuncien a nadie, por supuestísimo, no estoy diciendo eso, pero que quizá eso pueda ser un incentivo, bueno, un empujón a decir, uy, pues quizás sí que hay que empezar a leer guías de práctica clínica, por lo menos. Así que sí, a veces somos responsables, muchas veces también hay que decir, no por maldad, obviamente, ni mucho menos, sino por falta de formación, que ni siquiera tampoco tenemos la culpa de eso. Es el sistema educativo que nos dan que quizá no está siendo lo más completo posible. Así que, muy de acuerdo. Totalmente. Bien, fragilizar, me gustó lo que has dicho. Cuidado, demasiado cuidado, fragiliza. Ok, ok. ¿Y crees que, bueno, desde tu perspectiva, ¿no? Tenemos ahí las divisiones de los fenotipos de dolor, nociplástico, nociceptivo, neuropático. Cuando estamos hablando ahí de fragilidad o de catastrofismo, entonces estamos hablando de componentes cognitivos, ¿no? De tu Sí, interpretación frente a una situación o a una sensación, en este caso, agradable o no. Es decir, es algo intangible. Tiene que ver con creencias, tiene que ver con lo que tú entiendes que es verdad y lo que entiendes que es mentira, lo que tiene sentido y lo que no tiene sentido. Okay. lo que pasa es, perdón, que dicho Uh-huh. así suena que es todo muy consciente, que uno lo hace desde la consciente. El problema es que todo eso está como impactado en el sistema nervioso y en el cuerpo, Uh-huh. literalmente. Y no es tan fácil de darse cuenta. Perdón, que te interrumpí. Pero, Claro, claro. No, totalmente de acuerdo. No es fácil darse cuenta. Mi pregunta iba en dirección a que eventualmente estar por demasiado tiempo o por la intensidad de la experiencia sometido a
eso, expuesto a esto, puede ser que este problema de modulación deje de ser un problema de modulación local de dolor, por ejemplo, y empiece a ser un problema de función global, una función más central en toda Sí, la respuesta de los sí, pacientes. sí, sí. Es una manera de explicarlo que está muy bien. Se utilizaba hasta hace no mucho, y mucha gente sigue utilizando, el concepto de sensibilización central, como para explicar que, bueno, que es que no es el brazo lo que te duele, sino que es otra cosa. Hoy sabemos que esa explicación, esa palabra, ese concepto no es tal, ¿vale? Se hace de otras palabras, pero bueno. Pero sí es cierto que, digamos, puede haber incluso una cosa muy fea, que ojalá no nos pase a ninguno, que se llama la generalización del dolor, ¿vale? Por ejemplo, para que alguien lo entienda. Hay veces que, por ejemplo, yo puedo tener una alergia al gato. Real, una alergia, vamos a decir, entre comillas, que hemos probado, que efectivamente tengo respuesta alérgica. Bueno, entonces, cuando obviamente voy a una casa donde hay un gato y se me acerca el gato, pues me estornudo. Muy bien. Pero puede resultar que yo ya me vaya sabiendo que en cuanto va a haber un gato me va a dar alergia, vaya a esa casa y aunque el gato esté en la otra punta de la casa, ya me esté dando alergia. Pero porque yo ya sé que está el maldito gato. Y resulta que puede ser que cuando es un poquito más grave, estoy un poco más sensible, saber que voy a ir a una casa donde hay un gato, o sea que es que ni siquiera estoy ni cerca del gato, ya me da alergia. Tú, ¿no? Pues eso. Y incluso peor, hay veces que ni siquiera voy a ir a una casa, pienso en un gato y me da alergia. Esto es un ejemplo de algo que se llama la generalización, ¿vale? Es decir, que yo relaciono evento A con una reacción, en este caso es alergia, ¿vale? O estornudo. Y que a veces tiene vamos a decir, un motivo físico, vamos a llamarlo así, estructural o químico, ¿vale? Real. Pero eso acaba siendo un problema más grande, en el cual relacionamos evento A con respuesta B. Porque además siempre se han dado. O sea, siempre que me acerque un gato, estornudé. Pues ya, gato, estornudo. ¿Vale? Y digamos que se generaliza. Y eso pasa mucho en muchas personas respecto al dolor. ¿Vale? Es decir, yo siempre que he estado en una cafetería o en un restaurante con amigos, a la media hora me ha dolido las lumbares. Siempre. Por tanto, yo estoy en mi casa, que no me está doliendo la espalda, para nada, pero pienso en que tengo que ir a una cena y, por supuesto, no voy, lo evito. O incluso tengo sensaciones incómodas de espalda solo de pensar que tengo que ir. ¿Vale? Entonces, eso es se puede llamar de muchas maneras, se puede llamar anticipación, ¿vale? O sea, anticipo lo que me va a pasar porque me va a pasar, porque es que me ha pasado siempre, ¿vale? Significa que le doy un valor negativo a ciertos movimientos. Siempre me agaché, siempre me dolió, pues ¿qué valor le doy? Pues negativo, de miedo, ¿vale? También se le llama el círculo de miedo-evitación, que es una teoría, digamos, que es del año 83, que hoy sigue siendo bastante válida y se estudia mucho, que es, bueno, como sé que me va a pasar algo, pues lo evito. Pero como lo evito, pues tampoco lo hago. Y entonces es un círculo vicioso que no hay manera de salir de ahí. Entonces, efectivamente, esto pasa mucho y muchas veces incluso dolores. Hoy se sabe que hay gente que tiene dolores en varios sitios y dolores cambiantes y un poco inexplicables, entre comillas, pues puede ser también que a veces tengamos que tratar el dolor de varias partes del cuerpo como si fuera un solo dolor. El problema es el dolor, no en qué parte del cuerpo te duele, ¿no? Por ejemplo, o sea, también se está hablando de esto. O algo muy importante, que ahora si quieres lo hablamos un poco, me gustaría hablarlo, que el dolor crónico, que no es más que un dolor que dura mucho tiempo, no significa que no sea curable, sino que lleva mucho tiempo, no es un dolor agudo sostenido en el tiempo, en el sentido bioquímico, en el sentido... No, son cosas diferentes, ¿vale? Es decir, un dolor agudo no es más que un dolor de menos de 3 meses, según los libros, y un dolor crónico más de 3 meses, pero muchas veces un dolor agudo incluso claramente nociceptivo, es decir, me torcí el tobillo y me he reventado el tobillo, ¿vale? O sea, una cosa que claramente el dolor es, en este caso, por una torcedura. Cuando yo llevo 3 años y me sigue doliendo el tobillo, no es por ese dolor inicial, o muy poco probable. Eso inició un proceso que luego nos complicó por otro lado. Por eso, por ejemplo, una pregunta, Luis, que muchos hemos usado siempre y muchos de los que nos escuchan seguramente se sentirán reconocidos.
Cuando una persona le duele algo hace, no sé, 5 años, 10 años, una pregunta que todos preguntamos es ¿cómo empezó el dolor? ¿No? O sea, pues mira, me empezó cuando no sé qué. Pues a veces eso no nos informa de gran cosa, porque el motivo por el cual empezó el dolor no es el motivo por el cual te duele hoy. Claro, que lo mantiene, claro. Claro, entonces a veces nosotros también nos confundimos y queremos agarrarnos a esa cosa estructural que sí sucedió hace mucho tiempo, porque es real, pero eso no es lo que lo mantuvo. Y luego otro dato que puede afectar a más de uno, que hasta el día de hoy, o algunos, ya empezamos a entender que el dolor crónico no tiene por qué ser estructural, que aunque hay una estructura bien puede doler y todo este rollo. Pero también el dolor agudo siempre se ha dado por hecho que el dolor agudo sí que es por algo estructural sí o sí. Hombre, si me pego un golpazo, pues ahí hay un dolor traumático claro. Si me supertuerzo el tobillo, creo que estaremos todos de acuerdo que ahí hay un daño estructural, pero esos dolores que aparecen, sin más, que son la mayoría, ¿sí? Me levanté, me empezó a doler y tal, quizá podemos pensar que no son tampoco por un motivo estructural, ¿vale? O sea, que puede ser muchas cosas que hicieron que eso doliese. Por suerte ya empieza a haber, hace 2, 3 añitos, artículos en el mundo del deporte hablando de esto. Es decir, oye, que un dolor agudo en deporte, repito, no traumático, ¿vale? Puede, no hablemos de lesión, porque ya al hablar de lesión uno cree que es estructural. Puede no ser estructural, puede haber otros muchos componentes que nos afecten. Entonces, todos estos conceptos pues no están siendo muy manejados en nuestro mundillo y creo que sería bueno que se empiece un poco a hablar. Y esto no es nuevo, para nada, esto está publicado hace muchísimos años, pero como sabemos hay una media entre 17 y 24 años desde que las cosas se descubren hasta que empiezan un poco a aplicarse, a llegar a la clínica y ahí creo que estamos un poco todos intentando que eso se acelere en lo posible. Que se acelere, porque con la velocidad de conexión y información que tenemos hoy, es cierto que también es una tormenta de informaciones. Pero esto que dices, yo lo veo. Bueno, esto me pasa con los dentistas, seguramente. Con los gatos sí, no te puedo contar aquí la experiencia con los gatos, pero cuando estemos en privado sí te lo puedo contar. Pero con los dentistas me pasa, solo de pensar en citar con el dentista. Pues eso es que habrás tenido una experiencia de pequeño o lo que sea mala o muy mala y ya, pues bueno, lógico. Fue un dentista del ejército, nomás. Intentó hacerme un tratamiento de conducto sin anestesia. Entonces, bueno, dejó una huella importante. Totalmente. Eso es un trauma literal. ¿Sabes qué me gusta siempre invitar a los alumnos a pensar justo esto? Primero, el dolor crónico no es lo mismo que agudo y el tratamiento no puede ser el mismo. Si una cosa no tiene nada que ver con la otra, aunque una haya empezado el proceso, no es más esto que empezó el proceso lo que lo mantiene, no puedes mantener el tratamiento como si fuera un dolor agudo. Y se hace, De desafortunadamente. hecho, Luis, es que la IAS, la International Association of Study of Pain, que es quien, digamos, lidera un poco todo este mundillo del dolor, con su revista Pain, y donde se publicó esto del nociceptivo, nociplástico, neuropático, todo esto, hace ya muchos años, que identificó el dolor crónico como una enfermedad en sí misma. O sea, no como una consecuencia del agudo, sino con sus características en sí mismas, aunque sea nociceptivo, no importa. Sí, es un mundillo. Ajá. Y mi invitación a los alumnos siempre es pensar, bueno, se ha mal adaptado. Yo llamo esto de el sistema sensibilizado, no de sensibilización central o periférica, pero el sistema debería adaptarse y sensibilizó. Entonces, nuestra mirada, a lo mejor nuestra perspectiva debería ser, ¿por qué un sistema que debería adaptarse solo necesita de una intervención externa para poder intentar regularse? Porque ahí estamos hablando de ciclos de regulación, es decir, algo se perdió en el camino que debería regularse y dejó de regularse. Esto siempre me gusta esta perspectiva porque nos da una perspectiva diagnóstica. ¿Qué puede estar influyendo directamente sobre esta modulación? Bueno, a mí, perdón Luis, sí. No, Dime, perdón. dime. No, que digo que ahora que has dicho qué factores, qué está influyendo, pues a ver, esto se trata de una cuestión que se llama adaptarse, ¿no? O sea, los sistemas cuando se adaptan a las circunstancias no suelen tener problemas y si no se adaptan suelen tener problemillas. ¿Por qué exactamente? Pues es muy difícil de saber. De hecho,
todos sabemos y decimos abiertamente que el dolor o muchas cosas son multifactoriales y totalmente es así. Lo que a mí me gustaría es nombrar que, ok, de los 250 factores que pueden estar influyendo en tu problemática, ¿vale? Basándonos en la ley de Pareto, esto de que el 20% debería afectar al 80%. Bueno, pues de los muchos factores que efectivamente pueden estar afectando en el problema es a ver si conseguimos dar con esos 1, 2, 3 factores que al modificarlos mejoren más la situación general, ¿no? O sea, que decir, por Ajá. ejemplo, y eso es lo difícil, ese es el reto, ¿no? O sea, junto con el paciente ver de todas esas cosas que pueden estar afectando, entre ellas, por supuesto, un movimiento que hace repetitivo, que puede ser pues, un factor importante, o, por supuesto, lo que está comiendo, o que no duerme, que sería la pandemia más grande que tenemos ahora mismo, ¿no? Que la gente no duerme. Ujú. Pues qué factor es al modificarlo, mejor va a mejorar al resto, como sistemas complejos que somos. Eso sería bueno, pues el trabajo, creo yo, terapéutico que ojalá consigamos. Y si nosotros trabajamos sobre un factor que por supuesto es bueno mejorarlo, pero que no está influyendo positivamente en gran cosa, pues quizás no está siendo uno de los factores importantes. Claro. Yo llamo esto de 4 M's. Los 4 M's es el 20% del cambio que puedes hacer, que puede generarte el 80% de respuesta. Y ahí están el estrés, el sistema gastrointestinal, el sueño y el nivel de actividad física. Son los 4 M's. Yo metería Podríamos más poner... cosas. Yo metería más cosas. Cuéntame, además de las conexiones sociales, ¿qué meterías ahí? Bueno, pues para empezar, las relaciones sociales. Casi, no te digo que más que el otro, pero por lo menos relaciones sociales. Y uno de los factores que no gusta hablar mucho, pero que, bueno, pues yo tuve que profundizar en el tema por cuestión de que hice un trabajo sobre el tema, dos aspectos importantísimos. Las experiencias vividas en la infancia Ajá. respecto a la adultez, o sea, cómo las experiencias negativas, traumáticas, complicadas, en la infancia es un factor predictivo de posible dolor crónico en la adultez o mayor posibilidad de. O sea que ahí tenemos algo que va más allá de justo lo que estoy haciendo ahora, ¿no? Si estoy comiendo, si estoy durmiendo. Y otro factor, creo que yo clave, que yo no lo sabía ni creía que fuera tan así, las condiciones socioeconómicas. Uh-huh. Resulta que eso me está mostrando cómo las dificultades socioeconómicas es un factor fundamental para la pérdida de calidad de vida, obviamente, y salud general, y tener unas condiciones socioeconómicas cómodas, vamos a decir así, pues favorecen estar mejor. Sin duda, eso no significa que la gente en buenas condiciones no pueda estar mal y que la otra gente con malas condiciones no pueda estar bien. Estamos hablando de estadísticas. Así que yo sumaría condiciones socioeconómicas, vida de infancia y lo social. Perfecto. ¿Sabes qué? Es muy interesante porque Tomás me envió un mensaje antes preguntando, ¿dejamos que fluya o tenemos un guión ahí más o menos? Y nos hemos puesto de acuerdo que dejamos que fluya. Pero una de las cosas que, si me permites, tiene mucho que ver con la modulación autonómica y siempre les recomiendo a los alumnos es justo esto, experiencias negativas en la infancia. Incluso hay mucha investigación respecto a esto, ¿no? Los eventos adversos en la infancia y todo esto, que genera modificaciones importantes en la modulación del eje HPA, ¿no? Del eje hipotálamo pituitario adrenal, y ahí estamos hablando de un sistema nervioso autónomo extendido, o sea, el concepto de red autonómica central. Es decir, hay un disparo simpático más cronificado y un disparo vagal menos eficiente ya de base. Y estas personas suelen tener un desarrollo más complicado, cursan más con hiperactividad, cursan más con déficit de atención, más obesidad en la adolescencia, hay problemas de relaciones de adultos jóvenes. Y me encanta lo que hablas, pero ahí tengo que preguntarte, te voy a preguntar, ¿abordas de alguna forma esto en la experimentación del movimiento? ¿Cómo? El tema de las experiencias negativas en la infancia. Ok. Eventualmente genera patrones de movimiento más
estandarizados, tal vez, ¿no? Una postura más cerrada, ¿no? No, Cuéntame. yo ahí no estoy de acuerdo con muchas teorías que nos han llegado sobre todo desde Francia, desde los años 50, 60, en la cual todo el mundo que ha vivido no sé qué tiene una postura no sé Ajá. cuánto. No, la verdad es que yo creo que no. Es más, la postura cambia todos los días. Si me levanto cansado tengo una y si me levanto contento tengo otra. Si bien tenemos, obviamente, una serie de patrones posturales, ¿no? y demás, yo creo que no podemos decir que la postura que yo te veo hoy me diga mucho de tu infancia. Sinceramente, sería muy osado ver algo así. Ahora, que desde el movimiento uno puede trabajar un montón de cosas relacionadas con lo corporal y lo psicológico, por supuesto, hay muchísimas metodologías psicológicas Ajá. que utilizan el movimiento como trabajo corporal, muchísimo trabajo de danza, que se sabe que ayuda muchísimo a liberar un montón de cosas no conscientes, vamos a decir así. Para mucha gente, todos sabemos, es, no sé, salir a correr simplemente su descarga emocional lo necesita, ¿no? Como en Latinoamérica dicen el cable a tierra bueno, ¿no? Tu momento para ti. Hay gente que necesita el yoga pues para encontrar su momento personal. Hay gente que, bueno, cada uno busca su manera de encontrar cómo el movimiento puede favorecer ¿no? Pues sus problemitas. Mucha gente encuentra en el sexo, ¿no? Una manera de, si bien no se entiende como algo físico, pero pues, son sensaciones físicas que uno busca. Yo creo que desde lo físico se puede trabajar muy bien. Por supuesto, cosas de la infancia. Por supuesto, habrá que trabajar de manera psicológica. Ahí no hay duda. Y hay cosas que se afectan, como es la imagen corporal, la confianza, la seguridad, un montón de cosas que afectan a lo emocional y a lo físico, Ujú. que nos gusta, nos encanta dividirlo, pero no es divisible. Digamos, yo me animo a que la gente googlee una cosa que se llama el modelo enactivo del dolor, En donde claro, el modelo enactivo, donde nos habla un poquito que no podemos empezar a hacerlo de siempre, separar cabeza, cuerpo, no sé qué, mi cuerpo me duele, ¿no? Que es que para bien y para mal somos todo uno y entonces todo afecta a todo. Y lo que pasa en la infancia, pues habría que por lo menos mirarlo y ver qué de lo que nos pasó por ahí, sin tener que ser grandes traumas. Y que estamos pensando en grandes traumas tipo violaciones, que por supuestísimo afecta un montón, pero no estamos hablando solo de eso y habría que revisarlo. O lo que se llama también el punto de partida, ¿no? Nosotros hemos nacido en una casa con unas condiciones económicas, condiciones educacionales, etcétera. ¿De dónde hemos partido a la adultez, ¿no? ¿De qué Ujú. herramientas hemos tenido? Y revisar un poco eso también puede ayudarnos a entender algunas cosas de lo que hoy nos está diciendo el cuerpo a través de muchos síntomas diferentes. Ujú. En acción es un concepto que Cristian Vargas habla mucho, es un kinesiólogo de Chile, pero él tiene formación en trauma, tiene unas formaciones internacionales en trauma y utiliza mucho, por eso te pregunté, él utiliza mucho el movimiento como forma de expresión para poder a veces poner algo en movimiento que tú no sabes poner en palabras. No sé, Eso él es. Sí, maneja mejor los conceptos que yo. Lo pone mucho más bonito que sí. eso. ¿Te gustan las cuclillas? Sí, me encanta. Bien, yo sabe que yo cuando la gente me pregunta, Luis, ¿y qué movimiento puedo hacer para estimular el vago? Yo siempre les digo, ponte en ¿Y cuclillas. por qué? Por el cambio de presión intraabdominal e intratorácica. Lo que genera ahí este cambio de presión intraabdominal intratorácica, lo que genera es un mejor retorno venoso al centro, disminuye la sangre que va a la periferia, hay un mejor llenado del sistema varorreflejo y si hay un mejor llenado del sistema varorreflejo, el vago dispara. Pero podríamos conseguir eso de otras maneras, ¿o no? Pregunto, ¿eh? Esta Que es no la sea más solo potente, cuclillas. esta es la más potente por la compresión abdominal. Claro, lo que pasa es que a veces que hay gente que ya sea por una mala información Uh -huh. relaciona la cuclilla con algo problemático, que no es así, que bajo ningún concepto es así, pero lo relaciona, y gente que, pues por alguna condición, quizá no pueda ponerse en Uh -huh. cuclillas tan bien como nos gustaría. Sí, Y ahí esa se gente, adapta. qué le podemos decir? Esa gente para lo mismo. Claro, ahí se adapta. Sí, el movimiento en sí mismo es una gente. A ver, yo tuve un alumno que trabajaba con
terapia miofacial, y él me dijo, Luis, pues si yo estoy trabajando ahí de forma muy lenta con la fascia de la pierna, no sé qué, o la fascia de no sé dónde, ¿cuál es la respuesta que voy a tener? Pues una respuesta simpática. Pero si es lento, cómodo, placentero, ¿cuál es la respuesta que yo espero? Es simpática. ¿Pero por qué? Porque el vago no está en la periferia, se activa desde el sistema periférico. ¿Quién debería activarse? El sistema simpático, no el sistema vagal. Wow, pues no me lo creo, pues pruébalo, y probó. Y entonces se enojó, pues estaba muy suave, muy lento, el paciente se estaba durmiendo. Pues no tiene nada que ver, no te estoy diciendo que es malo, te estoy diciendo que la respuesta de la activación periférica debería ser una respuesta de rebote simpático. Pero bueno, imagínate, si mueves las piernas o las faces de las piernas ahí de forma activa o pasiva, te baja la tensión arterial y te desmayas, tenemos un problema. Entonces es el vago trabajando. Tienes que activar el simpático. Y es muy curioso porque la gente pregunta, entonces, si yo estoy haciendo esto, estoy estimulando el simpático. Pues si estás en movimiento, estás estimulando el simpático. El rebote a la raíz de esto te da una mejor respuesta vagal, pero el movimiento en sí mismo es una respuesta más simpática. Entonces, lo que nos importa no es cuál es el movimiento que sea más vagal o más simpático. Es si haces la cantidad necesaria, mínima para tu cuerpo, dependiendo de tu biología, de movimientos al día, bla, 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 esto va a generar una serie de adaptaciones que van a generar una resultante vagal mucho más potente y ahí te vale como protección, con menos riesgo de dolor crónico, de enfermedades crónicas neurodegenerativas, como ya está probado y todo esto. Pero no es un movimiento. Aunque el movimiento en sí mismo sea uno de los mayores reguladores de la función autonómica. Claro, te lo digo porque la cuclilla en sí, entiendo que por las presiones, obviamente sí, pero quizá cosas que, no sé, moverse de alguna manera repentina, cambiar de posición, porque es verdad que la quietud en sí misma afecta, hacer unas rotaciones torácicas, caminar un poco, dar un acelerón de algo, correr 10 metros. Quizá esa sensación, vamos a exagerarlo, después de correr mucho tiempo y cansarte, pues uno se relaja un montón y está guay y está muy bien. O sea, cualquier cosa que genere eso que tú bien dices de las Ajá. presiones, pero quizá la persona, por lo que sea, que relacione la sentadilla con algo problemático, pues le guste, de las que luego generan lo que buscamos. Pues sabes que, si me permites, yo dije en Colombia que yo paso el bastón, dejo de hablar del sistema autónomo el día que la gente deje de relacionar el vago a la relajación. Claro, Dejo. es que no. Ahí yo paso el bastón, porque esa es la primera relación que la gente hace, ¿no? Entonces, algunos alumnos me dicen, pero estoy muy cómodo después del ejercicio, es muy placentero, y tal. Está perfecto. ¿Esto significa que activo el vago? No, significa que estás relajado. Es un sistema opioide, es un sistema endógeno, te da placer, pero no significa que active el vago. Y otros, en contrapartida, dicen, pues estoy súper estresado, no sé qué, y le vas a medir y el vago está súper alto. Y el vago está súper alto. Pues, bueno, es un sistema no lineal. Si pudiéramos, las cuclillas de verdad cambian mucho por el cambio de presiones. Aunque te parezca horroroso, no te guste, te duela todo, va a generar una modulación parasimpática. Justo por eso, por el llenado del sistema baroreflejo. De hecho, ahí quería preguntarte. Estrategias, si tienes pensado en tu cabeza. El paciente hipotenso o que tiene la tendencia a la hipotensión es el que es más sensible al dolor. El paciente que tiene mayor tendencia a la hipertensión es más resistente al dolor. Pero el que tiene hipotensión o tendencia a hipotensión tiene un drive vagal más activado y el que tiene la tendencia a la hipertensión tiene un drive simpático más activado. Pues si es así, no lo sabía. ¿Cómo? Que si es así, no lo sabía yo. Mi pregunta es, teniendo en cuenta variables metabólicas o endocrinas o cualquier cosa en este sentido de condiciones de cronicidad como la hipertensión o la hipotensión, ¿habrían restricciones desde tu perspectiva al movimiento o no? No podemos trabajarlo libremente desde esta perspectiva. ¿O no Yo lo creo que, consideras? no, muy buena pregunta. Yo creo que el movimiento es adaptable. Primero, todos los que estamos vivos nos movemos. O sea, que decir,
el movimiento no es solo salir a correr, ¿no? O ponerse a bailar. Por suerte, el corazón no para hasta que pare, entonces ya no estamos vivos, y la respiración, por suerte, funciona. Así que movimiento interno siempre tenemos. Cuando estamos de pie, aunque estemos quietos, siempre hay unos pequeños desequilibrios con los musculillos tan activos. O sea que el movimiento está todo el tiempo. Por tanto, dicho esto, lo que podemos hacer es adaptar el tipo de movimiento, adaptar la actividad a las condiciones de la persona, por un lado, y los gustos de la persona. Es decir, es una combinación de ver qué es significativo para ti, que es una palabra muy bonita, que realmente dice qué es lo que te gusta, qué es lo que te emociona, qué es lo que va a hacer que te puedas adherir, porque al fin y al cabo todo esto del movimiento, si la persona no lo hace, vamos a decir, de forma habitual, pues no es que funcione mucho, por tanto quizá la adherencia, el que te guste, el que puedas hacerlo, el que logísticamente sea posible, es más importante que otras cosas, y luego adaptarlo a cada uno. Mucha gente, es verdad que te dice, no me gusta moverme, no tengo por qué moverme, no quiero ir al gimnasio. Perfecto, si es que no estamos hablando de ejercicio o deporte, sino de actividad, de moverse sin un objetivo de, no sé, de ganancia de fuerza, de ganancia de capacidades. Que es diferente. Porque es verdad que... Perdón, dime. Es diferente, ¿no? Ejercicio de fuerza, de actividad. Eso es. Justo lo que iba a decir es que por lo menos, para el mundo del dolor, es decir, para el objetivo del ejercicio para mejorar el dolor, no tiene nada que ver ni las leyes fisiológicas ni lo que se busca con lo que son las ganancias de capacidades. Es decir, un tipo de ejercicio es para ganar la fuerza, para ganar elasticidad, flexibilidad, resistencia y todas estas cosas. Bueno, las leyes que sí sabemos que funcionan para esas cosas, en el mundo del dolor no se aplican. El objetivo en el mundo del dolor, en cuanto al movimiento, no es ganar fuerza ni ganar otras cosas, es crear algo, salir de todo eso que hemos dicho antes, el miedo de evitación, salir de la fragilización, generar confianza, evitar la anticipación. O sea, el movimiento se utiliza para eso. Que luego, o paralelamente, uno hace cosas para ganar fuerza y demás, pues por supuesto, buenísimo. Pero, por ejemplo, ahora que está un poco de moda y que está muy bien, el tema de la fuerza, ¿no? De que tenemos que tener fuerza, porque la sarcopenia, que está muy bien, tener más fuerza no es tener menos dolor. Es decir, porque hay gente con poca fuerza sin dolor y gente con mucha fuerza con dolor, ¿no? Los Es decir, atletas no hay... olímpicos te pueden avalar. Efectivamente, o lo quiere que esté muy fuerte, ¿no? O sea, entonces, el movimiento aplicado para el mundo del dolor no sigue la misma fisiología ni las mismas reglas que para el mundo sin dolor. Que esto es una confusión que hemos tenido y estamos teniendo y estamos viendo en todos lados. Objetivos diferentes y aplicaciones diferentes. De hecho, por ejemplo, Luis, hoy no se sabe, a día de hoy, la dosificación adecuada para ejercicio para personas con dolor. No se sabe. Siempre, ¿eh? No se sabe. O sea, no hay un número de repeticiones. ¿Por qué? Porque el objetivo es diferente. El objetivo, por ejemplo, es crear movimientos donde las clases de movimientos para personas con dolor justamente no consiste en fijarse en los detalles. No hace falta, no pasa nada porque lo haga mal. No es tan importante la carga exacta ni en cuanto a peso, ni en cuanto a número de repeticiones, ni en cuanto a nada. Se trata de hacer dual task, que es básicamente que tú hagas actividad pero que estés distraído con algunas cosas para que no te des tanta cuenta. Consiste en que el movimiento sea un despistaje a tu dolor. Es decir, que si a ti te duele, por decir algo, la cadera, pues hagas muchas cosas con las manos, donde también se van a mover las piernas sin que tú te des tanta cuenta. ¿Vale? Dar un poco de feedback, por ejemplo, que yo sé, si yo tengo miedo al movimiento del hombro porque me ha dolido mucho tiempo, pues que yo consiga mover el hombro y que el hombro me dé un feedback de movimiento, aunque yo no sea consciente, ¿no? Internamente hay una comunicación. Entonces, bueno, pues es otro objetivo. Es fantástico. Otro objetivo. Es fantástico. Yo estaría hablando contigo unas 3 horas así fácil. ¿Te suena la modulación barorefleja del dolor? Con ese nombre, no, pero seguramente se tendrá otros nombres. Ok. Bueno, ¿Cómo se llama también? Se llama vía inhibitoria ascendente, sería la modulación barorefleja sobre el dolor. Es una vía vaga que va a generar modulación ahí de la red autonómica central, sustancia gris periaqueductual y todo eso. Este es uno de los contextos clínicos que voy a explicar en el congreso cuando esté hablando de
de valoración del dolor más allá de lo que estamos acostumbrados a considerar. Bueno, solo esta clase, esta charla aquí, ya hay mucho más cosas de lo que un 90% de los profesionales está acostumbrado a considerar. Ya es una súper aportación, pero vamos a hacer más. No quiero retrasar tu tiempo, entonces te voy a pedir, estarás en el congreso con nosotros. Desafortunadamente no estarás ahí en Zaragoza, tal cual. Bueno, con la cámara está bien, aceptamos. Si es lo que podemos tener de ti por la cámara, te queremos con la cámara. No se puede estar en todos lados, Luis, es un problema. Bueno, está bien. Esto es correcto. ¿Podrías decirnos un poquito de qué vas a hablar para nosotros en el congreso? Claro, pues justamente voy a hablar del movimiento aplicado al dolor. Es decir, el movimiento como herramienta en el trabajo en personas con dolor. Dolor agudo, los distintos tipos de dolor crónico. El uso que se le da, cómo se le da, ejemplos de lugares donde lo están haciendo bien y cómo lo están haciendo, y por qué también, por qué no decirlo, nosotros como profesionales tendríamos que tener también cierto conocimiento personal del movimiento para poder usarlo también como herramienta. Si nosotros no tenemos ni puñetera idea de qué es movernos, qué se siente, qué no se siente, cómo se identifica, pues tampoco podemos usarlo como herramienta, igual que cualquier otra técnica, ¿verdad? O sea, si uno no lo ha sentido de ninguna manera, pues es raro poder usarlo de forma asertiva. Entender, como hemos dicho, que el movimiento no es, perdón, el movimiento aplicado al dolor no es hacer ejercicio, como concepto de hacer ejercicio, que también puede ser, pero no es eso mismo. Y las características que tiene, o herramientas, mejor dicho, de despistaje y lo que se llama de cambio de valencia, que es un nombre muy técnico, porque en realidad es que básicamente conseguir que una persona que tiene un movimiento doloroso deje de tenerlo, no por magia ni por tratamiento estructural, sino porque conseguir ese objetivo de otras maneras, lo que se llama entrenamiento diferencial, que es la variedad, la variabilidad y la variación, hace que su sistema no relacione esa nueva forma de moverse con el dolor. ¿Sí? Entonces es un poco engañar literalmente al cerebro para que consiga cosas de maneras nuevas que no esté relacionándolas con el dolor habitual. O sea, que salir un poco de ese círculo miedo-evitación que tan complicado es y en donde tantos pacientes están metidos. Así que un poco de eso es lo que vamos a hablar. Espectacular. Entonces, déjame escribir aquí tu Tomás.bonino.oficio. Es así, ¿verdad? Eso es. Tu Instagram. Lo he puesto aquí. Publicamos cosas todos los días ahí, diciendo de todo. No, es fantástico el material que produces, la cantidad de gente que vas moviendo, la persistencia Gracias. que tuviste, ¿no? Me contaste un poquito de la historia cuando empezaste, cuando arrancaste, que las dificultades al principio, pero al fin y al cabo, yo leí una frase y comenté a mi equipo hoy, que fe no es saber de todas las cosas, es seguir haciendo lo que tienes que hacer incluso cuando no tienes las respuestas para las cosas. Esto es la fe. Entonces, cuando un propósito te mueve, cuando sabes que lo que haces aporta a la vida de mucha gente, de muchos profesionales. Por eso te agradezco por todo lo que vas generando y claro, esto refleja en toda la comunidad que trabaja con pacientes complejos, con pacientes crónicos y en los pacientes en sí mismos, que es el objetivo final siempre. Es fantástico todo lo que generas. Bueno, les dejo ahí abajo, habéis visto, tenemos ahí escrito congresos, si queréis sumaros al congreso hay dos posibilidades, podéis sumaros de forma presencial, ahí en Zaragoza el 5 y el 6 de julio, y podéis sumaros también en el plan online, ¿vale? El que va al presencial también se le regala el acceso online, porque antes del congreso presencial hay algunas charlas, algunos masterclasses de nuestro maestro, aquí es uno de ellos, para que podáis ver antes del congreso y luego cuando vayáis al congreso ya podáis ahí interactuar con todos los ponentes, con todas las charlas que están ahí. Van a haber casos clínicos, vamos a ver el sistema autónomo de cardiología, de dolor, de movimiento,
de nutrición, de psicología, todo esto integrado de una forma funcional. El futuro es funcional, al Y, fin y al cabo. y Luis, muy interesante, que te lo dije en persona, creo, en persona, cuando hablamos, que mezclar distintos profesionales, ¿no? Distintas profesiones sobre un tema, ¿no? Porque en nuestros países latinos tenemos esa costumbre de juntarnos solo por profesiones Claro. y por experiencia en congresos de otros países, donde se hace de una manera un poco diferente, juntar a distintas profesiones, distintas especialidades, hablando sobre un tema, suele ser muy enriquecedor o mucho más enriquecedor porque uno ve cómo el otro trabaja el mismo tema que uno y siempre se toman más ideas, así que felicidades por eso. Muchas gracias. Un par de colegios me he hecho a la bronca por eso, pero bueno. Paciencia, seguimos adelante. Así que bienvenidos todos, que si queréis información, escribe aquí Congreso, ya les escribí ahí aquí arriba, para mí me aparece aquí, tomás.bonino.fisio, más que recomendable, no solo para fisios, para nutricionistas, odontólogos, médicos, psicólogos, porque si uno de los elementos que trabajamos para la regulación autonómica es el movimiento en sí mismo, hay que saber del maestro de movimiento, cómo se lo hace, o cómo se puede hacerlo desde la pedagogía, desde una perspectiva mucho más interesante para aplicar los conocimientos modernos. Tomás, muchísimas Luis, gracias. gracias a Nada, todos. un gustazo. Un abrazo. Y les dejo un abrazo a todos, un abrazo a todas. Cuidaros mucho. Fantástico, ¿verdad? Es una máquina. Ojalá pueda tomar un café con este señor un día. Aprovechar que está en Madrid, lo mejor. Doctora Lili, qué máquina. Quiero enviarte un mensaje después. Otro. Muy bien, máquinas. Entonces, cualquier duda, escribe aquí Congreso, te enviamos un mensaje, hable con mi soporte, súmate a nosotros. El futuro de la salud es funcional. Todo lo que vamos a hacer ahí en el Congreso es desde la perspectiva más actual de la neurociencia más actual, psicólogos, dentistas, fisioterapeutas, entrenadores personales, osteópatas, prácticos. Bueno, tenemos ahí muchos profesionales que están trabajando con el TMSNA, que están teniendo resultados muy interesantes. Todo esto que hemos hablado hoy se relaciona de una forma o de otra al sistema nervioso autónomo, y cuando descubras cómo manejar estas variables seguramente te va a aportar muchísimo en la práctica clínica. ¿Vale? Todo se queda grabado, va a nuestro YouTube para que podáis ver ahí. Cuidaros mucho, nos vemos pronto. Mañana tenemos otra charla. Mañana vamos a hablar de eje gut-brain. Vamos a hablar de alimentación, de eje gut-brain y todo esto a las 7:30. ¿Vale? Pronto subimos ahí los enlaces para que podáis participar. Cuidaros mucho. Nos vemos pronto.